favor. Listo, compañeras, entonces agradeciendo su asistencia y su puntualidad, vamos a dar inicio a esta sesión de hoy. Hasta el momento no me han, digamos que notificado quiénes serían cargo al menos de la relatoría de la próxima sesión. Si no resulta, digamos que en el transcurso de esta sesión, la próxima sesión entonces se cancelaría porque pues obviamente no hay relator. Eh, Giorgio, en este momento tienes el rol de coanfitrión, puedes compartir tu infografía. No hay, digamos que en estos momentos mm, ni protocolante ni correlator. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Tú vas a hacer tu presentación de la relatoría sin ningún afán y pues luego entramos en la discusión a partir de las sesiones anteriores y de los temas o de las cuestiones que vas a exponer en el día de hoy. Entonces tienes la palabra. Ok, ya estoy buscando y ya comparto. Aquí. Ay, no, aquí no es. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, mi hermano, adelante. Eso. ¿Listo? Ahí está de buen Zoom también. Muchas gracias, hermano. Esperen si pongo un poco de zoom para que se vea mejor. Listo. Aquí les presento en infografía porque pues, la idea es buscar nuevos métodos, ya que estamos hablando de esta pluralidad y no, se habla bastante en los documentos que hemos buscado. Y además es importante acercarnos a estas metodologías de presentación porque son cada vez más requeridas en los diferentes espacios de presentación, por ejemplo, de investigaciones. Visto que hay compañeras que están interesadas en entrar a investigación en estos congresos o concursos. Bueno, están pidiendo cada vez las cosas más resumidas y bueno, que sean más imágenes que palabras. Debo decir que por lo menos para mí se me hace difícil, pero me pareció un espacio interesante y un tema interesante para aplicarlo así. Entonces, bueno, ya comienzo y espero que sea de su agrado. Entonces, este capítulo es Acceso e Inteligencia Artificial, es el capítulo 3 del documento de la UNESCO. Me planteo unas preguntas que respondo y la primera es necesidad de acceso. Entonces, en la inteligencia artificial se plantea como una de las grandes posibilidades que tiene la humanidad, ya sea en los beneficios y en los riesgos que esta contrae, como hemos leído en todos los documentos a lo largo de la, del club de lectura, pero evidentemente este ha sido un acceso inequitativo, el cual conlleva un aumento en las brechas sociales ya existentes, por ejemplo, entre sur y norte. eh, lo que se considera como hemisferio norte generalmente tiene mayor preponderancia en este tema de la inteligencia artificial. También centro-periferia
para ir a un caso específico, por ejemplo, en cualquier departamento de Colombia, en las ciudades principales, sobre todo en las capitales, hay mayor conectividad a Internet y mayor capacidad de hardware o de tener un hardware por parte de las personas de clase, pues las personas con mayor ingreso tienen mayor facilidad a la obtención de hardware y a la conexión, y de género, que incluso es uno de los capítulos que está planteado aquí en este documento de la UNESCO. Casi todas las imágenes que he tomado, bueno, dos son de este documento. Una fue de realización propia y la otra la tomé del periódico El Colombiano. Esta, que es la primera que les voy a mostrar, que me pareció muy, muy interesante, es del documento de UNESCO, y aquí nos muestra cómo prácticamente en todas las regiones del mundo, a excepción de América, hay mayor penetración del Internet en hombres que en mujeres. O sea, hay más hombres que utilizan Internet que las mujeres. Y es interesante pues dar cuenta que también la clase económica, o digamos la situación económica de estas regiones, hacen que la brecha entre hombres y mujeres sea más grande. ¿Cómo así? Entre más rica es uno de estas zonas, la brecha es más pequeña, pero al ser más pobre, la brecha crece, aunque se mantiene con un margen similar, como podemos ver en, en Asia, por ejemplo, en Estados Árabes, es de 47.7 la penetración en hombres a 39.4 en mujeres, mientras que en África es de 24.9 a 18.6. También económicamente es importante ver, porque en los países desarrollados son de 82.2 en hombres y 79.9 en mujeres, mientras que, por ejemplo, en los países en desarrollo se habla de un 44.7 en hombres y 37.5 en mujeres, menos de la mitad de la población. La diferencia es grandísima. Y en los países menos adelantados, los PMA que traté en, que, 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 que comentamos en la sesión, hace 3 sesiones, una quinta parte de la población masculina tiene acceso al Internet, 21.0, y casi que una décima parte de la población femenina tiene acceso. O sea, de verdad que son brechas que, que son, que son grandes entre los países avanzados y entre los desarrollados y los menos adelantados. Entonces, aquí, ¿qué se requiere para acceder a la IA? La IA, para acceder a ella se necesita suplir necesidades y requerimientos tanto de índole material como formal y formativo. Entonces, para acceder a la IA se necesita investigación, se necesitan conocimientos, educación y recursos humanos, software y datos, conectividad y hardware. La parte material aquí hace más, o sea, se denota en la conectividad y hardware, mientras que las partes que son más de tipo formal, en lo que es investigación, conocimiento y recursos humanos, y software y datos, que aunque no se vean como un objeto, pues de cierta forma también lo son, porque obviamente el software y los datos ya se vuelven un objeto a tratarse, así no sean físicos, solo sean virtuales. El primer punto es el acceso a la investigación. Este,
Citando a la UNESCO, en la página 109 de este documento de la UNESCO, si bien es cierto que las empresas mundiales de tecnología trabajan en todo el mundo y difunden el conocimiento tecnológico, los vibrantes ecosistemas locales de investigación e innovación fomentarán el desarrollo de soluciones locales con la utilización de IA y apoyarán el desarrollo sostenible de las ciencias, la tecnología y la innovación en el país. La importancia de esta investigación que no solo se realice en los grandes centros o en el hemisferio norte, es también ir en contra de estos riesgos que, por ejemplo, nos dice mucho Sadán, que es la imposición de una verdad. Pues como ya hemos visto en varias noticias que también hemos compartido a lo largo del Teams, la inteligencia artificial es hecha o se desarrolla más bien por programadores, y estos programadores pues tienen sus sesgos, como toda persona tiene sesgos. Eso es parte natural del ser humano. Pero estos sesgos hacen que grandes regiones sean invisibilizadas o peor aún se tengan que adaptar a esa verdad impuesta por el otro. Claramente no es la misma forma de vivir, la misma forma de pensar y la misma concepción ética especialmente que se tiene, digamos, entre un estadounidense y un poblador arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es muy diferente. Obviamente, en temas como, vamos a decir, por llamar de alguna forma, matemática clásica, 2 más 2 va a ser 4, pero hay otros temas que sí van a diferir mucho, como la justicia, o digamos que a simple vista no parecen tan graves, pero sí lo son porque logran moldear una sociedad, la estética. Van a haber parámetros estéticos diferentes, obviamente habrán gustos que son compartidos, pero también existen muchas diferencias, que es lo que hemos visto en varias noticias compartidas a lo largo del grupo, que los algoritmos tienden a mostrar primero mujeres blancas y que sean compartido más fácil que mujeres de diferentes etnias. Entonces, bueno, la UNESCO dice que hay muchas formas de medir este acceso a la investigación, pero ellos hacen referencia a una que es como la más, digamos, más fácil de comprobar, y son los artículos de inteligencia artificial publicados anualmente en Scopus. Pues aquí lo tienen por región 1998-2017. Es bastante preocupante esta, esta estadística. Bueno, si la analizamos desde el contexto colombiano, latinoamericano, o desde un contexto, digamos, de cierta forma descentralizado, porque China, Estados Unidos y Europa han tenido, pues, tienen casi todas las publicaciones. El resto del mundo, como se puede ver en esta línea gris, pues tiene ligeramente más artículos publicados, pero el resto del mundo cuenta toda Asia, toda África, toda Latinoamérica, Canadá, o sea, es un resto del mundo, Australia, un resto del mundo bastante amplio para esos pocos países que representa pues Europa, que en eso hacen caso prácticamente a la Unión Europea, incluyendo a la Gran Bretaña, que en ese momento todavía seguía, y China y Estados Unidos, que son solo 2 países. Sin embargo, hay cosas interesantes de analizar, sobre todo lo del crecimiento de China, que se desarrolla en el mismo capítulo, y es que ha sido el país que ha tenido un crecimiento más rápido, y es por los esfuerzos que ha hecho el gobierno y el Estado chino en facilitar el acceso a la investigación y el acceso en general a la IA. Acceso al conocimiento y educación. Citando nuevamente a la UNESCO, la accesibilidad de IA para todos
depende de las competencias del amplio público para comprender su significado y el compromiso con ellas. La alfabetización mediática e información todavía está lejos de ser universal y aún más lejos de empoderar a quienes no son especialistas con conocimientos sobre la IA. Como hemos venido insistiendo a lo largo del club de lectura, no hay que dejar que estos temas sean solo para un grupo de especialistas y que el resto de la población pues siga el camino sin preguntarse, sin saber. El verdadero conocimiento o una forma certera de que nosotros podamos decir de que sí hay un aprendizaje sobre lo que es la inteligencia artificial, es que sea un tema de común discusión. Obviamente, salvando las diferencias y siendo conscientes de que un experto, pues, como su propio calificativo lo dice, es un experto y va a saber más, pero al comunicarse a todas las personas sobre esta temática, es más fácil tener una mayor cantidad y una mayor calidad de investigación y trata sobre el tema. Acceso a software y datos. Citando nuevamente a UNESCO, ante la imposibilidad de acceder a datos, las nuevas empresas enfrentan posibles barreras para ingresar a desafiar los actores arraigados en el mercado. Incluso las instituciones académicas han manifestado la imposibilidad de acceder a datos como una de las barreras que impide la investigación. Efectivamente, aquí ya se nota las diferencias materiales, diferencias que si no se pueden socavar, la brecha va a ser cada vez mayor y ya no solo lo está sintiendo, digamos, las zonas más rezagadas, sino también los comienzan a sentir grandes universidades y empresas no tan grandes. Esto conlleva a monopolios y también puede fácilmente, aquí hay un espacio que hablan de una empresa Khan que hace como concursos en los que la gente, en los que el que necesita algún trabajo lo publicas de forma abierta y las personas lo resuelven y recibe una paga o un reconocimiento. Sin embargo, eso, si se analiza de manera profunda, eso es nada más que terciarización laboral y atentar contra los derechos del trabajador, ya que la empresa no crearía un vínculo con el trabajador, sino que todo se haría por concurso, lo que en gran medida, pues, valga redundancia, empeoraría las condiciones laborales. Y el compromiso de una empresa con la sociedad, como a su vez también ampliaría los monopolios o los oligopolios, ya que con una gran cantidad de dinero pueden contratar de forma eh, esporádica a todos los especialistas o a la gran mayoría de los especialistas, fortaleciendo la brecha existente. Acceso a la conectividad y hardware. Aquí primero voy a citar obviamente el documento de UNESCO, la página 118, que nos dice desde que los datos pueden almacenarse y procesarse en la nube. No obstante, el acceso al hardware debe proveerse a través de servicios de computación basados en la nube. Esto depende de la disponibilidad de conexiones de banda ancha asequibles y confiables, que constituyen a su vez una función de las políticas del gobierno y la extensión de la competencia del mercado abierto entre proveedores. La Alianza para un Internet Asequible ha monitoreado estos temas que son relevantes, no solo para el desarrollo del IA, sino también para el uso social de las implementaciones que dependen de una conexión a Internet. Esto más claro no puede ser. Se necesitan equipos para entrar a este desarrollo de la IA. Sin equipos va a ser imposible.
y por esto he subido esta cifra, que es Consumo Internet 2018, la realizó el periódico El Colombiano, y se basa en los datos dados por un informe de Ministerios de TIC del año 2018. Todavía era Karen Abudinen la ministra de TIC, y habla del Internet fijo y móvil 4T en ese año 2018. Y en Colombia solamente habían 6.687.731 puntos de acceso fijo, o sea, de Internet fijo, a nivel nacional, que es un número bajísimo, teniendo en cuenta, bueno, hay que tener en cuenta también, hago un paréntesis, que a la hora de buscar datos aquí en Colombia es difícil, pues comenzando por el hecho que no hay una claridad de cuántos colombianos somos. Como hemos visto, uno de los grandes escándalos, que son tantos que a veces se nos olvidan, es que el DANE dice que hay alrededor de 48 millones de colombianos, mientras que 50 millones, mientras que la registraduría dice que hay 55. Entonces, sin tener certeza de cuántos somos, ya tener exactitud de otros datos, pues es cada vez más complicado, además de que la información está, pero no es fácil de encontrar. Sí se puede encontrar, pero hay que tomarse un trabajo. Entonces, no es tan fácil trabajar con datos a nivel nacional, aunque sí se puede hacer. Y el acceso a Internet móvil es de 25.982.322 personas, teniendo en cuenta que el 37,8% sigue todavía en 3G. A pesar de que ya estemos en 5G, hay gran parte del territorio nacional, la gran mayoría todavía no está en 5G, pero incluso hay una parte muy grande que sigue usando 3G, incluso hasta 2G. Entonces, citando aquí el tiempo, sobre este informe también de Mintic, dice que el informe revela que 9 departamentos en el territorio nacional cuentan con 5 o menos accesos por cada 100 habitantes. Este es el caso de Vaupés, Bichada, Amazonas, Guaviare, Guainía, Putumayo, San Andrés, La Guajira y Cauca. Son cifras gravísimas. Esto nos pone a pensar en un dialelo. ¿Qué le hace falta a Colombia? Hace falta estas necesidades formales o las necesidades materiales, pues nos hacen falta las dos. Hay que tomar planes en las dos. No puede ser únicamente compra de equipos sin darle el conocimiento a la gente, porque si no esos equipos se van a perder. Pero tampoco puede ser dar experiencia a la gente sin... También tampoco puede ser dar conocimiento a la gente sin dar los equipos, pues porque no va a servir de nada. Y además en estos temas que el conocimiento y los equipos y todo va aumentando de manera muy rápida. Para terminar la presentación, bueno, para concluir el punto anterior, perdón, me distraje un poco. En el mismo documento nos muestran casos como el de Gran Bretaña, por ejemplo, que tiene garajes. Estos garajes son sitios que tienen el equipo y lo prestan a empresas también denominadas ahora startups,
que no tienen la posibilidad de conseguir estos equipos. También puede ser utilizado para la academia, universidades y, ¿por qué no, colegios? Entonces, tiene que haber un compromiso de todos los sectores, pero yo principalmente se lo doy al sector gubernamental y a la población. El gubernamental porque son inversiones grandes que difícilmente las haga el sector privado, o por lo menos difícilmente las haga pensando en la competencia. Y el sector civil, que somos pues todos, que somos la base del Estado, es porque tenemos que darle importancia a este tema. Al darle importancia, va a ser más fácil que el gobierno actúe sobre lo mismo, porque de todas formas siempre hay una búsqueda de popularidad y me salgo un poco del tema, pero tiene mucha correspondencia con lo que hablamos. Por ejemplo, ahora el escándalo del partido de la B del fútbol ha sido relevante a nivel gobierno porque ha sido un escándalo que la gente ha hablado mucho. Si nadie le hubiera interesado, eso hubiera quedado ahí. Entonces nosotros como ciudadanía sí tenemos un poder. Obviamente nos va a costar, tenemos que hacer muchos ejercicios, muchos movimientos, pero tenemos que empezar. Y ahora les voy a mostrar un pequeño mapa aquí. Espérense aquí que no. Ah, listo. Un pequeño mapa. Subo aquí. Que es del Ministerio de las TICs. Yo les voy a mandar el enlace al grupo porque es interesante. Yo escogí la región Caribe por dos motivos principales. Una, porque es la que de cierta manera más conozco, pues yo habito aquí. Y la otra es porque es en la que más se ve la diferencia o la brecha entre centro-periferia, porque en el interior del país, pues digamos que no, los pueblos, por así llamarlo, que también son municipios, aquí todas las ciudades son municipios, bueno, excepto las que son distritos especiales, eh, tienen sus cosas también y no se ve tanta diferencia, tanto centralismo, mientras que en la región Caribe sí, de verdad que prácticamente todo está en las ciudades principales y el resto está en el abandono absoluto, hasta tal punto que hay varios municipios que carecen de, de calles pavimentadas o de acueducto. Las diferencias son muy grandes. Entonces, vamos a verlo de forma rápida. Por ejemplo, aquí vemos el acceso a Internet fijo. Como se puede ver en las ciudades, es mucho mayor que en los municipios más pequeños. Y se puede ver que sobre todo en las ciudades como Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, en el segmento corporativo la diferencia es incluso más grande. Y sigue siendo igual, obviamente Barranquilla punteando, después Santa Marta y Cartagena, un poco Montería, sí, pero ahí se acentúa más. En el segmento residencial vemos que es una constante. A través de cable es mucho mayor la diferencia, porque mucha gente aquí en Colombia se conecta por internet únicamente por datos, cosa que se ha evidenciado en el problema por ejemplo, que se ha evidenciado mucho más ahora con el problema de las clases virtuales para la primaria y secundaria. Mucha gente no ha estado preparada ni estuvo preparada para eso. A través de fibra, las diferencias son iguales. A través de otra tecnología, ya se puede ver que hay un poquito más de movimiento
en otras partes, que fue lo que les acabé de decir, por medio de los datos. Y bueno, esa es una variable que sigue, que sigue igual en todos en todos los mapas estos, en todas las gráficas. Evidentemente hay una diferencia, hay una brecha entre las categorías anteriormente mencionadas, entre sur-norte, centro-periferia, de clase y de género, y por eso es importante tratar el tema y buscar soluciones al mismo. Esta fue la página que utilicé como la bibliografía de donde recuperé las imágenes y los textos de la infografía. Espero que haya sido de su agrado y bueno, cualquier pregunta, crítica, aquí estoy listo para recibirlo. Muchas gracias, Giorgio. Bueno, quisiera, antes de darle la palabra a las compañeras y compañeros, como pronunciarme sobre varios aspectos de la relatoría de hoy. La primera es un reconocimiento, digamos que sobre la creatividad de hacer una presentación en un formato de una infografía. Digamos que en términos generales en la filosofía, pues hay, digamos que unas tipologías de producción de discurso, de texto, el ensayo, el artículo reflexivo, el artículo de investigación, etcétera, etcétera. Pero lo que decía Giorgio es verdad, ¿sí? Cada vez más, tanto en los congresos, eventos, coloquios, lo que sea, las presentaciones, las ponencias, eh, están siendo, digamos que, más cortas, ¿sí? Anteriormente, una ponencia a uno le daban prácticamente media hora y 15 de preguntas. Hoy en día no le dan media hora a nada, escasamente al conferencista principal. En una ponencia le dan a uno 15 minutos, ¿sí? Le dicen, o sea, si es escrita 10 páginas con bibliografía y todo, pero no te dan, digamos que todo ese tiempo. Entonces, acudir a este tipo de textos, de productos, pues efectivamente facilita mucho ese ejercicio de presentación. Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver. Ahora, estamos en una era digital en que característica fundamental de la gente que consume información, un libro de más de 200 páginas no se lo está leyendo nadie, por desgracia. ¿Sí? O sea, no estamos en la época de Kant y de la crítica de la razón pura, por desgracia. Entonces también nosotros los filósofos tenemos que eh, acudir a estas mismas formas de comunicar, ¿sí? De lo que hemos insistido tanto en el programa de filosofía, democratizar el pensamiento, democratizar la voz. ¿Sí? Entonces, bueno, pues todo mi reconocimiento a Giorgio porque además del mapa mental, no me había imaginado lo de la infografía, lo hizo muy bien. El otro aspecto que quiero destacar es el carácter investigativo que le imprimió a la presentación, ¿sí? Porque no se conformó con los datos del capítulo establecido para hoy, sino que fue más allá y sobre todo que fue más allá, no en el sentido metafísico, sino en el más acá de una relación directa con nuestra propia realidad, ¿sí? Y eso es muy importante también, eso es muy importante también.
Para efectos de investigación, sabemos que en el caso de las cifras, de los contrastes, de las poblaciones, ¿sí? Giorgio, si puedes compartir nuevamente tu infografía, como para terminar el punto 3 de mi intervención y dar la palabra. Claro, claro, ya estoy en eso. Vale. Entonces, miren, digamos que, o sea, la idea, creo que el club virtual en esta propuesta de esta segunda cohorte, de hacerlo más participativo, de utilizar la metodología de seminario alemán, mm, creo que cumplió con el propósito de que ustedes efectivamente hicieran porque un seminario alemán tiene un carácter investigativo muy fuerte. Baja un poquitico, o perdón, sube, quiero ver, ahí está muy bien. Miren, uno con esta información, por ejemplo, que trae Giorgio a colación, uno dice, ¿cómo, si la hipótesis es que a mayor subdesarrollo, mayor brecha, en este caso entre hombres y mujeres, por ejemplo, cómo estados árabes, que pues obviamente son estados en su generalidad muy desarrollados, con mucha, digamos que capacidad, cómo se presenta, digamos que esa, o a razón de qué se presenta esa diferencia, por ejemplo, entre el Internet en manos de mujeres y de hombres. Allí el asunto no es económico, no es social, el asunto es ideológico, por ejemplo, ¿sí? Porque bien sabemos que en el caso, no todos, pero en su mayoría algunos estados eh, de Oriente, pues la, la, el, los derechos de los hombres están por encima de las mujeres, por ejemplo. Eh, Sabemos todo lo que tiene que ver con el aspecto incluso religioso, ¿sí? Entonces, miren que esta es la información, en este caso, información estadística, nos permite a nosotros hacer lecturas, mmm, considerar desde diferentes perspectivas porque se presenta, digamos que este tipo de situaciones, ¿sí? Mm, y finalmente, para terminar, creo que otra de las virtudes de esa infografía es la, la dinámica que él tuvo en cuenta de pregunta y una respuesta muy concreta, ¿sí? Cualquiera que tenga acceso a esa infografía, así no haya leído el capítulo completo, va a quedar con una idea fundamental de la temática. Entonces, eso es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que hemos estado hablando de lo que venimos recorriendo de la UNESCO, el anteproyecto de recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, ¿sí? Sobre los derechos, sobre la apertura y hoy sobre el acceso. Entonces, imagínense, si uno parte de una reflexión desde Saddam, desde Joe y empieza todo eso que es fundamentación, que es crítica, que es mucho más, digamos que filosofía en términos teóricos, cómo va ya en el desarrollo, ya en la práctica, ya en la explicitación de esas cuestiones, cómo se van advirtiendo esos problemas. Y creo que ya con esto termino, el asunto del acceso. O sea, si el asunto de los derechos, la apertura supone serios problemas, la cuestión del acceso sí que lo es. Y en los términos en que yo decía, no son solamente materiales, ¿sí? También es de formación. Y ahí estamos nosotros muy crudos en Colombia en esos términos, ¿sí? Yo, yo no me imagino,
ya están calentando motores y vimos el ejercicio político esta semana con la encuesta que hizo Invamer y que presentó Noticias Caracol y los diferentes debates con esas coaliciones. Yo no me imagino, digamos que el proceso que se viene en términos eh, de manipulación de la información, de desinformación, de noticias falsas. Eh, sí, lo que se viene en términos de política prácticamente en estos 6 meses y medio que falta. Muchas gracias, Giorgio. ¿Quién desea intervenir, contribuir respecto a la presentación de Giorgio? Si gusta, la puedes dejar así, Giorgio, para si de pronto hay alguna inquietud, alguna pregunta sobre tu presentación. Adelante, Sandra. Bueno, muchas gracias a Giorgio y felicitaciones porque siempre nos da unas relatorías muy amenas en mi concepto. Precisamente quería referirme a dos puntos y uno tiene que ver con lo que estaba hablando el profesor hace un momento y es el acceso a Internet, la penetración, la tasa de penetración por parte de las mujeres. Alguna vez leí un documento, si mi memoria no me traiciona, de Jaron Lanier, en donde hacía referencia precisamente al tema de las mujeres en la tecnología, la participación de las mujeres. Y uno de los aspectos que él mencionaba es que desde la misma docencia hay una predisposición por parte de los docentes hacia las mujeres, en donde se evidencia que ellos le dan mayor preferencia al alumno hombre porque considera que la mujer no está capacitada para acceder pues como a todas esas tecnologías o a comprenderlas. Por fortuna, cada vez vemos más ingenieros de sistema, pero por desgracia, lo que vemos también en redes es una participación de la mujer que no es la que uno esperaba. Entonces, mi llamado es como es eso, o sea, me sorprende y me gusta mucho que se hable de esto, pero nos falta mucho también a las mujeres para tratar de cambiar estas cifras. Creo que uno de los ejemplos está muy claro, este club, que solamente somos dos mujeres participativas, perdón. Entonces quería decir algo sobre ese punto. Y otro que quiero mencionar es en la página 114 del documento, Giorgio nos decía sobre el acceso al software y a datos, en donde hablabas como de los tipos de contratación que se hacen ya por medio de Internet. Nosotros acá lo llamamos licitaciones, son licitaciones abiertas en donde la empresa como tal, la que hace la oferta, ante una licitación no tiene ningún tipo de compromiso con el licitante. Y pues ahí funcionan muy bien estas tecnologías de la información porque puede acceder a cualquier tipo de convocatoria sin tener que incurrir en otro tipo de pagos de prestaciones. Entonces solamente son como contrataciones por un servicio y ya creo que ahí les ayuda mucho a las empresas. Y también el documento pues creo que nos hace pensar en la imposición, porque así lo ven muchas empresas, de la facturación electrónica que la economía naranja acaba de ejercer. Eh, Ahí también tiene que ver como con los recursos y los accesos. Muchas empresas, sobre todo las startups acá, yo conozco pues obviamente la parte de mi sector de Antioquia, entonces tuvieron que hacer una inversión importante para empezar a facturar de manera electrónica y ellos también tuvieron que capacitarse. Hasta el momento pues no han visto cuál es el beneficio. Eh, Tocará esperar a que pase el tiempo, pero sí es verdad que también una empresa que no esté a la vanguardia o al día con estas tecnologías de la información, pues parece ser ya que es una empresa analfabeta o quizás obsoleta. Bueno, hasta ahí va mi intervención. Muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Ana María, perdón, Sandra, Sandra. por tu participación.
Mira, yo quiero destacar de tu participación un aspecto muy importante. Por desgracia, una de las cuestiones que caracteriza a Occidente en términos generales es ese falocentrismo tan berraco, ¿sí? Porque incluso en la filosofía, lo has dicho bien, en la filosofía, las mujeres, digamos que han sido relegadas en en sus ejercicios y quiero citar el caso de Edith Stein, ¿sí? Sabemos pues que fue asistente de Husserl, que tiene unas obras fundamentales, mm, pero por ser mujer, digamos que no tuvo forma de haber sido docente universitario. Si a mi juicio, por lo que he alcanzado a leer de las obras de ella, si Edith Stein hubiese sido docente, mm, muy seguramente hubiese tenido mucho más éxito que incluso el mismo Heidegger, ¿sí? Y eso son palabras mayores, ¿sí? Entonces, por desgracia, y aquí hay un mea culpa, por desgracia, en mi curso de filosofía contemporánea no he podido, digamos que, incluirla porque en estos momentos en el repositorio o en la biblioteca de la UNAD todavía no hay esos recursos, ¿sí? Y ahí estamos viendo también de esa manera, ¿sí? Cómo las editoriales dan prelación a la publicación de obras de hombres. Y eh, estas obras de Stein, de Hannah Arendt, ¿sí? Las obras de ellas, las fuentes, porque en filosofía hay que trabajar con fuentes, ¿sí? Todavía, digamos que las editoriales están muy quedadas en eso. Entonces, bueno, y ni hablar de la matemática. Y, sabes, das una idea muy interesante para considerar en términos una lectura filosófica sobre esa relación, digamos que el, esa relación entre estas dos variables, la tecnología y el género femenino, ¿sí? Entonces, de qué manera esto, más allá del acceso, ¿sí? En términos generales, cómo en esta época, cómo en esta época, ¿sí? Ese impacto o esa relación, eh, incluso podría profundizarse también en términos de derechos humanos, tecnología sí, y la mujer, ¿sí? Como en esas variables. Entonces, yo siempre he dicho, realmente este club virtual, eh, si digamos que se le saca el gusto, la sustancia, esto nos da, es un escenario muy fértil de lluvia de ideas para trabajos de grado, llámese monografía o llámese proyecto de investigación. Juan Sebastián, adelante, mi hermano. Profe, un segundo. Dale, Giorgio. Eh, También quiero responderle a Sandra. Bueno, gracias Ah, sí, por favor. Qué pena, Giorgio. por comentar. Efectivamente, lo que dice el profesor es cierto. Pues yo ya casi termino todas las asignaturas y solo en filosofía política, en una unidad damos Hannah Arendt. Es la única mujer que tratamos en la carrera prácticamente. Es algo para tener en cuenta, como dijo el profesor. Y, y pues bueno, teniendo en cuenta lo que hemos expuesto, hablando de mujeres y también pues de mujeres, del rol de la mujer, perdón, y del rol de nosotros como país, es que tenemos que comenzar a hablar de estos temas y tenemos que comenzar a tomar acciones porque el avance en esto es muy rápido. Y si seguimos, por decirlo de cierta forma, dormidos, no vamos a poder cerrar la brecha. Entonces sí tenemos que estar activos en ese tema. Y gracias por comentar y estar ahí pendiente. Muchas gracias, mi hermano. Ahora sí, adelante, Juan Sebastián, por favor.
Un cordial saludo para todos ustedes, compañeras y compañeros. Tutor, se los encuentre muy bien. Yo quería hacer una pequeña acotación frente a estos contenidos, y es que al principio del capítulo 3, el principio de la obra de la UNESCO, se nos empieza a introducir en un escenario por el cual hay una falta de penetración de Internet y de software por parte de ciertas poblaciones que pueden ser minoritarias, o por parte de las mujeres por diferentes razones. Entonces, este tipo de disparidades, a riesgo de causar ese analfabetismo tecnológico, también supone otro peligro, que es a saber el riesgo de no poder participar en esa suerte de ágora virtual donde se intercambian puntos de vista. O sea que al no poder eh, lograr acceder a la red, nos vemos forzados a que el contenido creado, o sea, ya el pensamiento, las reflexiones, no se vean retroalimentadas, se vean limitadas en su extensión, y por esto es sumamente importante que el Internet se extienda, porque el Internet es una herramienta fundamental para el ejercicio de la democracia y para la reflexión, para la interculturalidad, y nos puede ayudar a aparecerse otras formas de ver el mundo, de ver el fenómeno social, de ver una cierta otredad, aunque en Internet es algo difícil. Entonces, para conseguir unas sociedades más justas, aparte de realizar una serie de procesos, me parece que el acceso a un medio, una suerte de ágora virtual, como lo mencionaba antes, se hace fundamental, porque a través de estos espacios se pueden hacer escuchar eh, diferentes necesidades, pueden hacer escuchar diferentes puntos de aparecerse los fenómenos, y eso es justamente lo que se necesita. Justamente esto puede ayudar a visibilizar a aquellos que han sido acallados históricamente, y me parece que el beneficio, uno de los beneficios más grandes que ofrece el Internet y que ofrece esta realidad digitalizada. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Juan Sebastián. Giorgio, ¿tienes una réplica, alguna? Claro, compañero, Juan Sebastián, muchas gracias también. Lo que dices es totalmente cierto. Como hemos venido diciendo, hay que hablar hasta para negar al Internet, hay que hablar del Internet. Silenciando o silenciándonos no vamos a hacer nada. Hay que tratar este tema. Y un punto es que hay que tener cuidado, este, que es lo que hablan aquí en el documento, ahora mismo no recuerdo el nombre, creo que usan el término de burbujas y de cámaras de eco, que es uno de los peligros que hay en Internet, que es que la conversación se vuelve de cierta forma cerrada porque solo te aparecen, o las primeras cosas que te aparecen son de acorde a los gustos que uno tiene o a los, llamémoslo de alguna forma, principios y valores que una persona maneja, que un individuo maneja, negando los otros. Entonces eso, como tú dices, hay que hablarlo, es un tema que hay que tratarlo y de ahí comenzar a generar cambios. Gracias, Giorgio. Bueno, ¿quién más desea? Por favor, registremos asistencia en el momento de
7 asistentes, solamente 4 han registrado asistencia. ¿Alguien más desea hacer alguna intervención sobre la temática, sobre la presentación, sobre la información que presentó Giorgio? Bueno, si no hay alguna otra intervención, entonces quisiera darle 5 minuticos para hablar de lo siguiente. Para la próxima sesión, que sería la última, el 18 de diciembre, teníamos 2 temáticas: enfoque de múltiples actores para la gobernanza de la inteligencia artificial, de la página 125-139, e igualdad de género e inteligencia artificial, página 141-165. Hasta el momento, Ana María muy amablemente se ha ofrecido para realizar la relatoría sobre la primera temática: enfoque de múltiples actores para la gobernanza de la inteligencia artificial. La idea es entonces, siendo así, que hay relatoría, nos reuniremos dentro de 8 días, ¿sí? Si no, digamos que se puede llevar a cabo una relatoría sobre el último tema, pues bueno, quedará digamos que pendiente para que cada uno de ustedes, cada una, lo revise y profundizar. Creo que hoy en alguna medida, Giorgio ya nos ha esbozado esa relación, ¿sí? O más bien el problema de igualdad de género en términos generales con la tecnología, ¿sí? Ya con el acceso, ya quedará para mirar esa cuestión en relación con la inteligencia artificial. Pero entonces, en todo caso, por lo menos tenemos una relatoría con Ana María y el capítulo, insisto, enfoque de múltiples actores para la gobernanza y la inteligencia artificial, páginas 125-139, para que la leamos, por favor, y tomemos nota de ello. Sandra, adelante. Profesor, discúlpeme, antes de la intervención de Ana María, yo había escrito que yo podía hacer la relatoría. Entonces, si les parece bien, puedo hacer lo de la igualdad de géneros. O ya, pues, o no sé cómo ustedes definan. Por mí perfecto, está bien. Profesor, no lo escuchamos. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Ah, Perfecto, Sandra. Entonces, listo. Quedamos así. Sandra. Claro, ya está todo. Igualdad de género. Bueno, entonces acordemos lo siguiente para la próxima sesión. Como hoy, digamos que no, bueno, yo reviso el chat. No hay ofrecimiento para elaborar el protocolo. Entonces, en la próxima sesión empezamos con Ana María, y después de la intervención de ella, unos 15 minuticos de discusión, de participación en torno a ese tema, y luego continuamos con la relatoría de Sandra sobre igualdad de género, y también otros 15-20 minuticos con la discusión. Entonces, Sandra y Ana María, muchas gracias por la colaboración y el compromiso. Les quería preguntar, bueno,
los que participaron en el último mes de la primera cohorte y el último mes de la segunda, se les envió un correo para que por favor hicieran como una especie de valoración del Club Virtual de Lecturas Filosóficas que nos permitiese, pues obviamente, seguir mejorando, seguir cualificando, que este espacio les permita satisfacer pues sus expectativas, que sea bien motivador para, bueno, uno ve en términos generales, digamos que y los mismos en las diferentes sesiones. En estos momentos en el club están registrados 90 personas, pero uno dice de 90, un promedio de 10, 13, 15 personas, pues ¿qué pasa entonces con los otros? ¿Sí? A mí me gusta ser muy crítico y decir, bueno, estoy fallando como moderador o las temáticas o la metodología. Entonces, digamos que les agradezco, insisto, de pronto los que recibieron el correo y no han respondido el formulario, les agradezco que por favor lo respondan. Giorgio, ¿tienes alguna? Veo tu micrófono. Bueno, vamos entonces pensando también en el transcurso de esta semana y como punto final de la última sesión, hacemos una lluviecita de ideas sobre qué temáticas se podría eh, preparar, recabar material para trabajar en la tercera cohorte del club virtual, que sería más o menos para el próximo semestre que no comprometa tiempo de evaluaciones finales, porque sí creo yo que ese puede ser uno de los motivos por los cuales de pronto hace 8 días y hoy no hubo buena asistencia. Entonces, para organizarla pues con tiempo, porque saben que no me gusta, digamos, que improvisar y tener una propuesta bien organizada. Entonces, quedaríamos con esos compromisos. Sandra, Ana María, tiene la mano levantada. Sí, referente a ese tema, creo que en una sesión, no recuerdo cuál, tal vez hace unas 3 o 4 sesiones, el profesor Einer nos había hablado ya como de algún tema que tenía, digamos, como tal vez tentativo para el próximo periodo, para el próximo año. Pues sí, creo que fue un comentario dentro de una de las sesiones. No recuerdo exactamente cuál fue el tema que usted mencionó, pero no sé si ya tiene algo. Pero bueno, creo que es el espacio que haremos el próximo sábado para explorar pues como intereses. Sí, Ana María, o sea, de hecho, gracias por recordar la cuestión, porque yo les había hablado que para que trabajáramos sobre datos, vigilancia, libertad en la era digital, pero digamos que esa es digamos que es una propuesta que daría en alguna medida una continuidad con esta temática de esta segunda cohorte. Pero, pues bueno, también es bueno como escucharles a ustedes y mirar. Por ejemplo, en la primera cohorte, varias personas me sugirieron por correo electrónico que en esta cohorte que estamos terminando trabajásemos el problema relacionado con la verdad. ¿Sí? Si ustedes ven, pues prácticamente trabajamos ese problema en el marco de el problema de la inteligencia artificial. Entonces miren que con sus ideas, con sus inquietudes, con sus expectativas, pues yo también logro, porque lo otro es que ustedes tengan acceso al material. O sea, yo les podría que proponer algunas temáticas, pero si no tienen acceso o si eso supone que ustedes tengan que comprar el libro o eso, no, la idea es mm, que tengamos que el material de trabajo que no suponga algún costo para ustedes, ¿sí? Entonces, por eso requiere tiempo también
revisar, porque, bueno, puede que la temática sea muy buena, pero no hay material en Internet, entonces hay una limitante. Y pues la idea también es, al darle la posibilidad a ustedes de que sugieran las temáticas, pues también es una forma de motivarles a que sigan, digamos que con el compromiso de asistencia. Y pues yo creo que para la próxima cohorte también estaríamos trabajando con este método de seminario alemán, para que la participación sea mucho más rica, para que digamos que el discurso no sea solamente el discurso mío, son diferentes lecturas, diferentes perspectivas, y pues creo que eso también me permite a mí aprender de ustedes. Entonces, muchas gracias, Ana María, y sí, una de las propuestas es esta, pero si hay por parte de ustedes otra propuesta, pues lo ponemos en consideración, y alguna decisión estaríamos tomando. Bueno, ¿alguna observación final? ¿Alguna intervención? Bueno, compañeras y compañeros, entonces reitero mis agradecimientos a Giorgio, a Sandra, Juan Carlos, Ana María, Jorge, Juan Sebastián, por la asistencia, y nos vemos entonces el próximo sábado. Un fuerte abrazo, feliz fin de semana, mucha suerte con los exámenes finales. Muchas gracias a todos, abrazo grande. Muchísimas gracias para Feliz fin de todos. semana para todos. Gracias, chao.